a través del voto. Lo vamos a ver más adelantito. Pero cuando una persona ya está en el ejercicio del poder, esta persona tiene que ser el centro de la unión de toda la población. Esa persona tiene que velar, como lo dice la Constitución Política de la República, por el bienestar general, ¿ya? Entonces, lo hace a través de la orden que nosotros mismos como votantes le dimos para que él rija de acuerdo a las reglas de la convivencia. ¿Y dónde están esas reglas de la convivencia? Están en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Pero la base principal, como ya lo dijimos varias veces, está en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿De dónde viene el poder? Bueno, para algunos procede de Dios y recae directamente sobre la persona elegida para hacerlo. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con eso, pero estoy más de acuerdo con lo que dijo ah, tanto Tomás de Aquino. A ver, el hecho de que el poder proviene de Dios ha servido por muchísimo para la implementación de monarquías absolutas y regímenes de gobiernos autocráticos. Miren ustedes en los gobiernos musulmanes, en donde dice que el poder proviene de Alá. Alá, como ustedes saben, por llamarlo de alguna forma, la, la deidad superior que existe, que por lo menos para mí, que soy católico, es Dios. Entonces, Alá es el que pone los gobiernos en los gobiernos musulmanes, ¿ya? Y eso hace que incluso existan las famosas yihad. La yihad es la guerra santa, la guerra que se da para que el mundo esté de acuerdo a nuestras creencias, que regularmente es una yihad islámica. La institución de esa monarquía que se preceptúa hereditariamente originó durante muchos, pero muchos siglos la sucesión de la misma, las familias tutelares del poder que se conocen como dinastías imperiales. Tenemos muchísimos ejemplos para poder hablar de ellos, pero estamos en constitucional, no en historia. Y esta es la teoría que a mí me convence más, la de Santo Tomás de Aquino. Él decía que, si bien no existe poder político ninguno que no proceda de Dios, esto no lo hace recaer sobre la persona determinada. O sea, según Santo Tomás de Aquino, Dios no dice Juan Pérez va a gobernar al pueblo de Guatemala. No. Dios nos da a cada uno de sus hijos el poder soberano que tenemos para poder elegir a una persona. Y es esa persona la que nosotros designamos, la que representa el poder. Pero nosotros, los ciudadanos, tenemos ese poder de decisión de acuerdo, repito, de acuerdo a la creencia de cada uno que procede de Dios ese poder. Eso nos lleva directamente a los conceptos que sirvieron de base a la soberanía popular y a la democracia. A ver, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano. Libre, independiente y soberano. Organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Su sistema de gobierno, esto lo venimos oyendo desde que estamos en la primaria, es republicano, democrático y representativo, ¿ya? Cuando decimos que es un Estado libre, independiente y soberano, el artículo 141 nos aclara que es soberanía, que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Bueno, a ver, ¿somos en Guatemala de verdad un estado libre? Sí, sí lo somos.
¿Somos en Guatemala un estado independiente? Sí lo somos, porque Guatemala es una república, no es como los Estados Unidos de Norteamérica o los Estados Unidos mexicanos, ¿ya? Porque recuérdense que México, el nombre políticamente correcto es Estados Unidos mexicanos. ¿Y por qué? Porque tanto los Estados Unidos de América como los Estados Unidos de México se dividen en estados y cada estado tiene su propio Congreso, su propio Senado, su propia Corte Suprema y leyes federales, leyes estatales e incluso leyes municipales. Tanto en Estados Unidos como de Norteamérica como en Estados Unidos mexicanos, se elige al gobernador que asume el poder del ejecutivo dentro de ese estado. Y luego tienen el poder de la nación o el poder nacional, que lógicamente está en los Estados Unidos con el señor Donald Trump y en los Estados Unidos mexicanos con la presidenta Sheinbaum. No sé si lo pronuncié bien. Pero en Guatemala no. En Guatemala los 22 departamentos formamos un solo país, por lo tanto, somos libres y somos independientes. Ahora, ¿de verdad somos soberanos o recibimos órdenes en inglés? Recuérdense ustedes a un personaje, y lo digo en el sentido estricto de la palabra, un personaje oscuro que vino como representante diplomático de una gran nación y él junto a un personaje también que es de nacionalidad colombiana, en una comisión que estuvo instaurada en Guatemala, trataron de reformar la constitución política de la República de Guatemala. De hecho, consiguieron hacer algunos cambios en nuestras leyes penales, procesales penales, y en algunas otras leyes conexas al derecho penal. En ese orden de ideas, le preguntan a este embajador y le dice, mire, o sea, se supone que de acuerdo a los tratados internacionales, un diplomático no puede ingerir en la política pública de un Estado, porque para eso está la soberanía del Estado. Y este señor respondió, a mí la soberanía de Guatemala me importa. Eso dijo el embajador. Actualmente ese embajador fue destituido del cargo que desempeñaba durante el gobierno anterior de este país. ¿Ya? Entonces, imagínese que un embajador diga que la soberanía le vale. Vamos a poner, no quiero poner a Guatemala de ejemplo, pero vamos a poner un gobierno de Sudamérica en donde el presidente de este país grande del que hablamos dice, vamos a enviar repatriados y vamos a hacer capturas y le vamos a imponer un arancel de hasta un 25% a todos los productos de este país sudamericano. Y viene el presidente actual de ese país sudamericano e indica, no, yo no me voy a dejar. A mí el presidente tal, a mí ese presidente no me manda porque aquí somos soberanos y 3 horitos después o 30 minutos, lo que sea más práctico, después de una llamada telefónica de ese presidente, sale nuevamente el presidente del país sudamericano y dice, bueno, la verdad es de que sí tiene razón el presidente X porque y vamos a aceptar que nos manden a nuestros paisanos, a nuestros connacionales. Tampoco hay soberanía porque recibe órdenes en inglés. Y nosotros, por supuesto que no somos la excepción. Bueno, también dice el artículo 140 que somos un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo.
Pero ¿qué es un gobierno republicano? ¿Qué es un gobierno democrático? ¿Y qué es un gobierno representativo? Bueno, em, permítame un segundito. Me dan un segundito, por favor. Disculpen lapsos. Muy bien, entremos de lleno. Un gobierno republicano es aquel en que la soberanía reside en el pueblo, tal y como ya lo vimos en el artículo constitucional. Es decir, en el que la ciudadanía posee teóricamente el poder político, pero lo delega en las autoridades del Estado, principalmente en el presidente y los miembros del Parlamento, del organismo legislativo. Nuestra constitución, como ya lo dije, el artículo 141 indica que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Haciendo acotación de esto, quiero hacerles un comentario. Regularmente, en muchos países se habla de el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. En Guatemala, no. Aquí tenemos un organismo judicial, un organismo legislativo y un organismo ejecutivo. No son poderes. ¿Por qué? Porque el mismo artículo indica que el poder radica en el pueblo. ¿Ya? Entonces, por eso es que no se llama poder ejecutivo, poder judicial o poder legislativo, sino son organismos. Repito, porque el poder está en el pueblo. Muy bien. ¿Es un gobierno democrático? Perdón, en un gobierno democrático, la ciudadanía tiene cierto grado de participación en las decisiones políticas, ya sea de manera directa, por ejemplo, en las asambleas populares, o indirecta, por ejemplo, a través de la elección de sus representantes en el gobierno o en el parlamento. En Guatemala no existen asambleas populares como tal. Existen, por ejemplo, los consejos de desarrollo, que van desde los COCODES, que es el Consejo Comunitario de Desarrollo, hasta el CONADE, que es el Consejo Nacional de Desarrollo. Entonces, en todas estas situaciones hay asambleas populares, empezando, repito, por los COCODES. ¿Por qué? Porque estamos reunidos los habitantes de la zona 5 de Guatemala o de la zona 5 de Shela, no importa, o del barrio X. Entonces nos reunimos en una asamblea popular y discutimos cuál sería lo que más beneficiaría a, a nuestra comunidad. Pues necesitamos que nos cambien el sistema de drenajes. Necesitamos que nos amplíen el servicio de agua potable. Necesitamos que nos pongan un tanque de captación grande porque ya no tenemos agua. O necesitamos un salón comunal porque no tenemos dónde reunirnos, no tenemos pues dónde celebrar ningún tipo de situación. Entonces, todos los residentes en ese lugar nos ponemos de acuerdo y pues esa es una asamblea popular. Luego pasa a los comunes, en donde los alcaldes municipales y representantes de algunas instituciones se reúnen para analizar lo que los COCODES piden y en base al análisis del COMUDE, entonces ellos priorizan. Ah, el Salón de Usos Múltiples de la colonia Landívar es importante, pero es mucho más importante la introducción de agua potable para el barrio La Reforma. Entonces, ellos deciden ahí. Ese COMUDE traslada sus peticiones al Consejo Departamental de Desarrollo, al CODEDE.
Ahí ya se reúnen solo unos cuantos alcaldes representantes, algunas personas representantes de la sociedad civil, de grupos de mujeres, de sindicalistas, de empresarios. Y entonces ellos dicen, bueno, el municipio A nos está pidiendo agua potable. El municipio B nos está pidiendo una carretera. El municipio C nos está pidiendo un puente, etcétera. Pero solo tenemos X cantidad de dinero y eso nos alcanza. Y entonces ya ellos deciden a qué municipios le van a priorizar sus obras y el monto que se va a designar a esas obras. Eso sería claramente una asamblea popular, desde el comunitario hasta el departamental. ¿Ya? Muy bien. Y de forma indirecta, cuando a través de la elección de nuestros representantes en el gobierno o en el Parlamento o Congreso de la República. Esto sucede dentro de un marco mínimo de garantías que suelen sustentarse en una constitución política y que aseguran libertad, igualdad de derechos y justicia. Libertad, sí. Igualdad de derechos está incipiente, pero se hace lo posible porque exista esa igualdad de derechos y la justicia. Ahora bien, recuérdense que ya lo platicamos en alguna clase anterior y cuando hablamos de igualdad de derechos, hablamos de igualdad de iguales, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que vamos a crear, vamos a abrir una carretera, una carretera de terracería, pues la vamos a ampliar y le vamos a poner asfalto, eh, pero démosela a la comunidad quiché, porque sinceramente la comunidad MAM no. Porque si ustedes se recuerdan, en el área de habla MAM no votaron por nosotros. Pero es que la carretera ahí es principal, porque los otros sí tienen carretera, es ancha. Lo único es que no está pavimentada o asfaltada, pero ellos no tienen que, ellos tienen que salir en pick-up de doble. Y solo entran 2, 3 pick-ups y necesitan que se le haga su carretera para que pueda entrar transporte público. Sí, sí, es cierto, pero ellos no votaron por nosotros. Además, yo soy quiché, no soy mam. Entonces, la carretera la vamos a poner en el área quiché. No. O sea, no puede favorecerse o desfavorecerse a un grupo simplemente porque yo no congenio con ese grupo o simplemente porque no estoy de acorde con quien los representa, por ejemplo. El alcalde comunitario me insultó, el alcalde comunitario me dijo no y no vamos. Ahí vamos en contra de la igualdad de derechos, igualdad de iguales. Y por supuesto, la justicia. Es tan fácil hablar de justicia, pero muchas veces nosotros cuando escuchamos la palabra justicia la asociamos directamente con el organismo judicial. Cuando hablamos de justicia, regularmente pensamos en procesos penales, en sentencias o en procesos civiles, en donde vamos a sacar una titulación supletoria o donde vamos a hacer cobros de algo que nos deben, entre otras, ¿ya? O en un mínimo, pero no menos importante, número de casos en procesos laborales, ¿ya? Y sí, por supuesto, la justicia está presente en cada una de las resoluciones del organismo judicial. Nosotros que estudiamos ciencias jurídicas y sociales, tenemos que tener clarísimo que para que haya una convivencia social, el organismo judicial tiene que aplicar justicia pronta y cumplida, dice la norma. Pero yo no sé qué tan pronta y cumplida sea la justicia cuando en este momento, en marzo del 2025, tenemos audiencias señaladas para febrero o marzo del 2026. Eh, es algo que tenemos de verdad que analizar, que estudiar, en virtud de que justicia sí es, pero extremadamente lenta.
La justicia no puede ser rápida, de que hoy iniciamos un proceso penal y dentro de 3 meses ya hay una sentencia. Bueno, a menos que haya aceptación de cargos o alguna situación así, pero cuando el proceso lleva las 5 fases que lleva el proceso penal, entonces es un proceso tardado, pero tardado, la misma ley da 3 meses o 6 meses, dependiendo de las circunstancias, para una etapa preparatoria. Luego nos da aproximadamente 2 meses para una etapa intermedia y no hay un tiempo específico para el juicio propiamente dicho, pero regularmente los juicios deberían de llevarse en un máximo, dependiendo de las circunstancias, 2 o 3 días. Hay juicios, por supuesto, que han llevado semanas, pero son muy especiales. Pero después viene la fase recursiva. Y en la fase recursiva, cada uno de los recursos procesales que se tienen en cada una de las materias, civil, penal, laboral, administrativo, económico coactivo, entre otros, lleva plazos perentorios, pero no se cumplen. A usted le dice, usted tiene 5 días para presentar el recurso y si lo presenta el sexto día, nulo de pleno derecho por extemporáneo. Pero que ellos se tarden 3, 4, 5, 6 meses teniendo solamente un mes, entonces ahí no hay objeción, ¿verdad? Porque por carga laboral, por carga procesal, porque se enfermó un magistrado, porque al juez le dio gripe, entre otras situaciones, entonces tenemos que verificar los plazos que se dan. Muy bien. La democracia es un sistema de gobierno que surgió en la Edad Antigua. La ciudad-estado griega de Atenas en el siglo VI antes de Cristo reapareció en Occidente tras la caída del antiguo régimen de los siglos XVIII y XIX con el establecimiento de la República como modelo de organización del Estado. Recuerden ustedes que en los siglos XV, XVI, XVII, aún en el XVIII, la gran cantidad de países que existían eran monárquicos. Habían reyes, habían zares, etcétera. ¿Me permiten un segundito? Perdonen nuevamente. Muy bien, disculpe. Entonces, después de la Revolución Francesa, que se dio en el siglo XVIII, ahí aparece nuevamente la República, ya el decreto de los derechos del hombre, luego la independencia de los Estados Unidos de América. Todo eso viene a retomar lo que Grecia tuvo antes, 6 siglos antes de Cristo, y entonces pues nace la República. Sin embargo, aún hoy en día existen formas consideradas imperfectas e incluso gobiernos autoritarios que tienen solo una apariencia de democracia, considerados regímenes autoritarios o que combinan la democracia con el autoritarismo, considerados regímenes híbridos. ¿Y habrá de verdad regímenes autoritarios con apariencia de democracia? Lo abro a discusión. Em, a ver, maestrando José Otoniel, ya que lo miro ahí activo, ¿qué opina usted? Perdón, en relación a que si hay Gobiernos autocráticos con imagen de democracia, pero no lo son. eh, sinceramente creo que se escudan de ser ese gobierno cuando en realidad es otro en sí el sistema, aparentar lo que quieren cuando en realidad es otro el escenario. Maestranda Ilse, usted tiene totalmente la razón. Gracias, maestrando José Oteniel. El Maestro, caso de Venezuela también, maestrando. Maestranda Indira, le doy la palabra. Buenos días, doctor. Sí, yo iba a citar también en el caso de Venezuela, ¿verdad? Es el caso más clásico que tenemos en América Latina. Yo creo que tiene más tiempo que incluso que el de Nicaragua.
porque yo creo que No. ya lleva, o es el de Nicaragua el que lleva No, más Nicaragua tiempo. es el más antiguo. Sí, Sí. pero el que más ha sonado. Los esposos Murillo. ¿Cómo se llama el señor? Daniel Ortega. Ortega Murillo. Sí, los esposos Ortega Murillo. Ajá, sí, pero el que más publicidad se puede decir que le han dado ha sido el de Venezuela por todas las situaciones y es el que más se ha dado a conocer a nivel internacional. Nicaragua, perdón, es creo que por eso les digo, yo situaba más el de Venezuela que el de Nicaragua por la situación de la publicidad que se le ha brindado por temas muy específicos también en Venezuela, ¿verdad? Muchas gracias, maestranda Indira. Maestrando Yuri Alejandro. Buenos días. Sí, quisiera mencionar el caso de El Salvador. Creo que es una de las más de las más cercanas que tenemos, donde existe una autocracia. Bueno, sí es una autocracia, pero han habido elecciones libres y pues el grado de popularidad del presidente es casi del 80%, a diferencia de Nicaragua y de Venezuela, porque los nicaragüenses, yo he tenido la oportunidad de estar en Nicaragua y de hablar con nicaragüenses y ellos dicen, bueno, estamos pues más o menos aceptables. El problema es de que no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión y pues creo que cada 5 años o 6 años, no sé cuál es el régimen de Nicaragua, hay elecciones y las últimas 4 elecciones han sido ganadas igualmente por los esposos Ortega Murillo. El caso de Venezuela, cuando Hugo Chávez era presidente constitucional de la República, un grupo de militares le da un golpe de Estado y meses después Chávez regresa al poder y se vuelve muchísimo más populista con injerencia total de Cuba y lo vuelve lamentablemente el país que es hoy. Un país en donde se le tiene en la mira mundial por los grandes yacimientos de petróleo que tiene. Pero desafortunadamente Venezuela es un país que sobrevive a esa tiranía con el señor Maduro. En el aspecto de Colombia, el señor Petro sí ganó popularmente. Sin embargo, hay indicios de que las elecciones fueron manipuladas a través de sistemas de cómputo y otras situaciones que alteraron el resultado final, dándole la victoria al señor Petro. Y Tenían tres. en donde hay no puedo decir una guerra interna, pero en donde hay grupos paramilitares, hay grupos aún de la guerrilla y lógicamente grandes grupos de la delincuencia organizada que tienen sectorizado determinadas áreas y pues el señor Petro no ha hecho hasta el momento mayor cosa para poder combatir ese cáncer que tiene adentro desde los paramilitares, guerrilleros y narcos. El señor que actuaba como ministro de la Defensa, y digo actuaba, no ejercía, vino a debilitar al ejército venezolano, colombiano, y a las fuerzas policiales, separándolas y permitiendo pues que estos grupos de delincuencia organizada tengan más control sobre el país. En cuanto a El Salvador, yo considero que sí tiene mano dura el señor Bukele, pero es reconocido internacionalmente y no precisamente por autocrático. Entonces, ahí habría que ver qué va a pasar dentro de 2 años cuando termine su periodo constitucional, si permanece o se retira. Si se retira, pues habrá dado un claro ejemplo de democracia. Si permanece, entonces
ya le cambia la percepción mundial a autócrata. Pero igual, espero su comentario, maestro, perdón, maestrando Yuri. Sí, gracias. Yo me refería más a todo a que, digamos, que los tres poderes del Estado están muy concentrados en la figura del presidente, por eso es de que la autocracia yo la miraba ahí. A pesar de que están, digamos, legalmente distribuidos, como está aquí en Guatemala, la figura del presidente es demasiado, digamos, influyente y por eso Sí, lo consideraría como autocrático. sí, sí, en eso sí tiene toda la razón, porque eso con la mayor cantidad de escaños dentro del Congreso de la República. Sin embargo, todavía existe oposición. Todavía hay algunos diputados de Arena y algunos diputados del FMLN. Ahora, en cuanto al organismo judicial, el organismo judicial tiene independencia. Lo que hizo el señor Bukele fue reestructurar la Corte Suprema de Justicia y nombrar un fiscal general acorde a los pensamientos y política criminal de eso, pero eso está contemplado dentro de las leyes de El Salvador, en donde así el presidente de la República puede remover al fiscal general de la República con base a los parámetros legales que existen, ¿ya? No puedo ahondar en comentarios porque no conozco a profundidad la legislación salvadoreña, pero sí la he leído, conozco la constitución política del Salvador y algunas de las leyes normativas. Yo tuve la oportunidad de estudiar con el entonces presidente del Consejo, se llamaba o se llama Consejo Judicial Superior o Consejo Superior Judicial, algo así. Estudiamos en Colombia durante un mes y él me comentaba más o menos la forma en que se desarrolla el organismo judicial en El Salvador. Y los jueces efectivamente son nombrados por la Corte Suprema de Justicia, pero tienen que evaluarse bianualmente y es como lo hacemos ahorita con en Guatemala a través de exámenes anuales. Pero allá no es solamente el conocimiento académico, sino tienen que demostrar que las resoluciones que han tenido han sido apegadas a derecho y otro tipo de circunstancias. Entonces, pues yo considero que hasta este momento, por lo que yo visualizo de forma exterior, y he tenido la oportunidad de estar un par de veces en El Salvador en los últimos años, pues la percepción es bastante diferente. Es lógico que tampoco es monedita de oro el señor Bukele y pues hay muchísimas personas pues a las que no les agrada, principalmente a aquellas personas que tienen familiares privados de libertad en sus respectivas comunidades, personas que tienen familiares en el SECOT y algunas otras, pero y las personas que efectivamente ahora ya gozan de una libertad para poder eh, abrir un pequeño negocio para que no sean extorsionados, pues son personas que sí apoyan. El hecho de que el señor presidente esté en estos momentos, por ejemplo, ya en la construcción de la primera fase del segundo aeropuerto, el tipo de carreteras que tienen, el hecho de que incluso hayan intervenido en la construcción de un puente aquí en Guatemala, no siendo su obligación, pues a los ojos internacionales tiene una buena referencia. Lógico, repito, no es monedita de oro. Pero hay un aspecto muy importante que a mí me ha llamado la atención en aspectos de, uh, de relaciones exteriores. El señor Bukele tiene relaciones comerciales con China y tiene relaciones comerciales con los Estados Unidos. Incluso fue uno de los dos presidentes latinoamericanos invitados a la toma de posesión del señor Trump. E incluso tuvo ya la visita del vicepresidente de la República Popular de China. Entonces, o sea, está abierto y no creo que esté jugando al gato y al ratón porque las relaciones son pues bastante democráticas.
Entonces, pues por eso, eso solamente es un comentario. Maestrando Osman Estuardo. Maestrando Osman. Maestrando Osman. Sí, Luis, buenos días. Lo que pasa es que se me activó la mano, pero sin embargo, quiero dar mi comentario con respecto a lo que es de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Por qué se destaca más en la información pública? O sea, a nivel internacional, en Nicaragua, prácticamente es por la política económica que mantiene y que se relaciona a nivel mundial. Solamente. Muchísimas gracias. Sí, Nicaragua, pues es un país que pasa, como lo dice el maestrando, de forma, por llamarlo de alguna forma, desapercibido, porque no es un país que tenga un alto grado de influencia a nivel internacional, como Venezuela por el petróleo, o incluso la misma Colombia por la fabricación de drogas. Y por supuesto, Cuba que ha sido el centro de discordia entre la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS y actualmente Rusia, aunque ya el, el apoyo ruso ya no es tan visible como lo era antes. Recordemos también el problema de los misiles, cuando Rusia pone una base militar rusa en Cuba con misiles apuntando a Estados Unidos. Recordemos también que, por muy extraño que parezca, Estados Unidos posee legalmente una porción de la isla de Cuba, que es Guantánamo, que no es más que una prisión de altísima seguridad y está dentro de la isla de Cuba. Bueno, sigamos con nuestra clase, si no, no vamos a terminar. Muy bien. La democracia es un sistema de gobierno que surgió, ya lo dijimos, en la Edad Antigua. Ahora, el establecimiento de la democracia surge por la necesidad de igualdad, justicia e inclusión de los ciudadanos en decisiones concernientes a los países. Se piensa que los seres humanos tienen derecho a participar en todo aquello de lo cual esté involucrado su presente y su futuro, para asegurar la estabilidad social, económica y política de su contexto. No se puede garantizar a ciencia cierta cuál es el mejor sistema de gobierno. Nadie, considero, puede decir, este es el sistema perfecto. Pero la democracia representativa, aunque no dé garantías totales y completas, permite y apoya la lucha para conseguir esa igualdad, cooperación, perdón, e inclusión ciudadana. En este caso, a través de los representantes por el pueblo, de los representantes que por el pueblo son electos. Si ustedes miran la imagen que yo coloqué en la diapositiva, me gustó y la elegí porque eso es la democracia. O sea, nosotros elegimos a una persona para que esa persona sea nuestro vocero, para que esa persona sea nuestra voz, para que esa persona amplíe lo que nosotros queremos. ¿Y quién es esa persona? Bueno, pues vamos a empezar por los diputados. Los diputados, en teoría, recuérdense ustedes que son electos por distrito y por listado nacional. Ellos, en teoría, deben de ser quienes nos representan, quienes van a gestionar acciones a favor nuestro. ¿Ya? Pero ¿lo hacen? En Quetzaltenango, en el departamento de Quetzaltenango, tenemos 8 diputados. 8. Yo solo conozco a 3. De hecho, 2 son, no, sería muy mal decir que son mis amigos, pero tengo a 2 personas que son muy conocidas mías en el Congreso.
Nunca, jamás les he pedido absolutamente nada y espero no hacerlo. Pero a los otros 5 no sé quiénes son. Y eso que me gusta la política. De hecho, tengo un doctorado en política, pero no conozco quiénes son los diputados de mi departamento. Y mucho menos conozco quiénes son los diputados por listado nacional. Porque yo considero que una forma en que debería de haber una verdadera representatividad es que los diputados sean electos por nombre, por persona y no por partido político. Así como elegimos a los alcaldes, porque no elegimos a... Si ustedes se dan cuenta, el actual gobierno de la República, a través de la organización cuasi política que los llevó al poder, de los 344 municipios que existen en la República de Guatemala, solo un alcalde entró por esa agrupación. Uno de 344. ¿Qué pauta nos da eso? Pues eso nos da la pauta de que la gente, cuando va a elegir a alguien que es el que va a ver por su bienestar, elige por la persona, no elige partidos políticos. En Quetzaltenango hay una persona que participó en las elecciones anteriores y participó en estas últimas elecciones como candidato a alcalde, y se supone que esta persona tenía un amplísimo respaldo de sectores de influencia en Quetzaltenango. Venía de un partido político pues con fuerza y no ganó. Incluso esta persona estuvo haciendo movimientos de oposición al actual alcalde que se reeligió, llegando incluso a tapar calles, accesos a comunidades y instalando tarimas con música y llevaban refacciones y así. Y esas personas que participaron en esos bloqueos votaron por el actual alcalde y no por la persona que les patrocinó esos cierres. Entonces, eso nos da el indicativo de que los movimientos políticos, cuando son generales, se dejan llevar por el discurso principalmente del presidenciable. Ahorita vemos 96 personas conectadas a este curso. Yo quisiera preguntarle a los 96 que estamos aquí, a los 95 y 96, incluyéndome a mí, ¿quién de ustedes leyó el plan de trabajo de la organización política por la cual votó? Si, por ejemplo, el maestrando Osman votó por el partido Café, la maestranda Mónica por el partido Naranja, ya no existe, ¿verdad? El maestrando Eddie Ulises por el partido 98. ¿Leyeron el plan de trabajo de esa agrupación política? A ver, hablo a discusión. Maestrando Marvin. Sí, el maestrando Brian dice que casi muchos de los planes de trabajo parecen copy-paste. Estoy totalmente de acuerdo. Hace muchos años, ahorita le doy la palabra a maestrando Yuri. Hace muchos años, muchos años, seguramente algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, existió un candidato que se llamó Jorge Carpio Nicol. Él fue vilmente asesinado en la ruta de Quiché a Chichicastenango. Jamás se supo, se investigó a fondo, en fin. Este candidato, me consta, visitó las cabeceras municipales, en aquel tiempo creo que eran 320 o 24 municipios, visitó los 324 municipios, habló con las comunidades y empezó a tomar nota de cada una de las necesidades de cada uno de los municipios y creó algo que él denominó el libro azul.
Ese libro azul contenía las necesidades de cada uno de los departamentos y de cada uno de los municipios. Y en base a ese libro azul, él empezó a realizar su proyecto de trabajo. Porque no sé si lo hubiera podido desarrollar. No puedo meter las manos al fuego por él, pero la forma en que lo hizo me gustó. Nunca nadie más lo ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? El candidato Z va a ir a visitar la antigua Guatemala. Aquí estoy en Antigua Guatemala. Va a venir a visitar la antigua Guatemala y va a ir a Ciudad Vieja. Él va a estar de 9 a 10 de la mañana en Ciudad Vieja. Semanas antes ha enviado gente a investigar con los candidatos de la localidad o de así, alguna característica especial del pueblo. Por ejemplo, si fuera en Xela, bueno, las aguas georginas en Sunil o el Cerro El Baúl, no sé, cualquier cosa. Han investigado si hay algún personaje que sea muy relevante en la comunidad o un personaje que sea como gracioso en la comunidad, al que le saquen chistes o alguna situación de esas. Y él ya lleva el documento escrito. Bueno, es que yo sé que precisamente aquí necesitan un puente. Como dice el chiste, señor presidente, pero señor candidato, pues si no tenemos río, no importa, le hacemos el río, pero les vamos a hacer el puente también. Entonces son populistas porque ya alguien ha investigado qué es lo que quieren y hay un papelito y al siguiente día ya se le ha olvidado. ¿Ya? Asimismo, yo tengo un gran amigo mío. Él quiere ser candidato a alcalde de su municipio y considero que sería un buen alcalde políticamente hablando, pero le digo, ¿usted sabe cuánto es el presupuesto anual de la municipalidad? No. Ok. ¿Sabe cuánto recibe el municipio del situado constitucional? No. ¿Sabe usted cuántos habitantes tiene el municipio? No. ¿Sabe cuántas aldeas, cantones, caseríos hay? ¿Sabe cuántas escuelas hay? ¿Sabe cuántas escuelas son municipales? No. Él es un empresario exitoso, muy consciente, con un nivel salarial para todos sus trabajadores muy bueno, tiene muy buenas prestaciones para sus trabajadores, pero él es un buen administrador de su empresa. Pero no es lo mismo administrar mi empresa a administrar, digamos, un municipio. ¿Por qué? Porque para empezar, yo tengo una flotilla de 5 vehículos y a un vehículo se le descompone cualquier cosa, yo inmediatamente lo mando al taller, compro los repuestos y va para afuera. En el municipio no. Ahí hay que establecer si verdaderamente se descompuso, hay que sacarlo a licitación o si es una compra de valor mínimo, pues se hace una compra directa y después tengo que verificar que verdaderamente le hayan puesto el repuesto que me dijeron y que no, no me vayan a facturar un repuesto original y le vayan a poner uno de un carro deshuesado. Aparte de eso, yo como empresario miro que Juan Pérez me está robando. Inmediatamente lo despido. Ya, solo compruebo que me está robando o lo traigo, mire, mejor renuncia o lo despido. Entonces, ahí va. Pero despedir a un empleado o a algún funcionario público que conlleva una serie de circunstancias y después se va a ir al organismo, perdón, al juzgado de trabajo. Como no hubo una motivación, lo van a restituir y le voy a tener que pagar salarios caídos. Entonces, no es lo mismo. Yo tengo en la municipalidad, no sé, 30 millones anuales de mi presupuesto. Bueno, entonces voy a componer esta cartera, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y resulta que de los 30 millones, 25 son para operación, para salarios, para pagos estatales, etcétera, y me quedan 5 millones. Y resulta que
cuando yo quiero hacer una obra, resulta que hubo una tormenta y yo digo, no, entonces mejor voy a dejarlo de este camino que iba a hacer y voy a reparar las carreteras que se destruyeron por la tormenta, y de ahí viene la Contraloría, me hace un reparo y me inician un proceso penal por malversación. Entonces es complicado. Entonces, si yo voy a ser candidato a alcalde, tengo que conocer las interioridades de la municipalidad. Tengo que conocer cuál es la piedra en el zapato de los funcionarios públicos. Es el sindicato, es la asociación de empleados, es el auditor, es el contador. O sea, muchas veces uno llega con todas las buenas intenciones del caso a ocupar un cargo público y no lo dejan a uno ni siquiera salir de la oficina. La secretaria le pasa a uno documentos que uno no lee, que después puede tener problemas. El contador le pasa a uno documentos, aunque uno tenga asesores, muchas veces hay cuestiones que aparentemente son legales y que después hay reparos. Que hay una junta de licitación que ya está comprada por un proveedor. Entonces, es complicado. Es complicado. No imposible, no, pero sí es complicado. Maestro Eddie. Edwin. Sí. Eddie dice aquí, Eddie Ulises. No, perdón. Perdón, Edwin. Sí. Yo tengo una consulta en relación a cómo se ha visto también el tema de la democracia en Guatemala, derivado de que, primero, la democracia para mí también es participativa, ¿verdad? Sí. Y cuando miramos las elecciones en Guatemala, presidentes que no han ganado no han llegado ni siquiera a los 2 millones de votos, y casi 5 millones de personas con posibilidades de votar, tenemos un abstencionismo bastante grande, y es muchas veces por la incredulidad que tenemos ante estos planes de gobierno que miramos, leemos y nos encontramos con que con 4 años posiblemente todo lo que pongan ahí no lo van a poder hacer. Uno. Yo creería que para mí 4 años, casi siempre creo que así funcionan los gobiernos, es el primer año lo que hacen es conocer cómo dejó el gobierno anterior el trabajo, ¿verdad? 2, el segundo año comienzan a intentar levantar algo. Tercero, ya vamos intentando a comenzar nuevamente las acciones para que en el cuarto año podamos también participar en las nuevas elecciones. Creo que así ha funcionado muchas veces la política en Guatemala. Y para mí el abstencionismo también dice mucho. No creemos en la democracia como tal. Y por eso tal vez yo la llamaría como una pseudodemocracia como tal, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo logramos hacer como más partícipe a la población? Porque también tenemos el tema de que existe muy poca auditoría social para los funcionarios públicos y para el gobierno en turno. Y la otra cosa es que yo creo que muchas veces los planes de gobierno, por no ser planes de Estado, es que solo se hace lo que, por eso algo que puede ser bueno de un gobierno anterior, se comienza como borrón y cuenta nueva, y aunque sea bueno, no lo continuamos. Y es por eso que creo que los gobiernos no funcionan como deberían de funcionar en Guatemala, ¿verdad? Muchas gracias, maestrando Eddie. Maestrando Edwin y luego la maestranda Indira. Sí, gracias, doctor. Yo respecto a lo que hablaron inicialmente de los planes, digamos, de gobierno al inicio de que empiezan las votaciones, yo realmente leí la mayoría, especialmente el de gobierno Semilla, pero bueno, yo tengo una maestría en dirección de proyectos, entonces analizo muchas cosas realmente cuando leo algo. Y por ejemplo, del gobierno actual, cuando lo vi, pues aparentemente se veía muy, muy completo, pero
no tiene un diagnóstico claro, digamos, de la realidad actual, ¿no? O sea, mencionaba en su momento problemas de corrupción y desigualdad, pero sin ser específico con cifras de pobreza, de desempleo, de educación y para poder justificar esas propuestas. Y otra cosa que igual tanto este como la mayoría de planes son el hecho de los objetivos, o sea, muy generales en realidad. Me acuerdo una frase que tenían, que queremos un Estado que sea garante del bienestar, pero o sea, ¿de qué forma van a hacer que sea garante del bienestar? Eh, También no hay como una especie de indicadores de evaluación, ¿verdad? ¿Cómo van a medir si esas políticas están funcionando correctamente o si se están cumpliendo? El otro tema, el presupuesto, igual estaba muy general, muy detallado. Tenía más o menos un panorama fiscal, pero no había claridad de cómo iban a destinar cada acción puntual ni qué fuentes de financiamiento iban a utilizar. Tampoco un desglose por año, por región o por población o qué metas tenían que cumplir con eso. Y todavía la parte más preocupante cuando uno hace un plan de trabajo es el tema del cronograma. O sea, yo no vi casi en ninguno, no sé si tal vez alguien me desmiente con esto, pero la falta de cronogramas, pues, o sea, que sean realistas. No se sabe qué van a hacer en el primer año, qué van a hacer a mediano plazo, cómo van a escalonar las acciones. Y otro tema, digamos, que mencionaban, que era el tema de la participación ciudadana, pero en realidad es poco operativa, digamos. No hay un mecanismo claro de cómo la ciudadanía puede participar o cómo va a supervisar o cómo va a evaluar realmente el cumplimiento del gobierno, ¿verdad? Y lo peor, siento que no hay una falta de priorización realmente. Muchas acciones o muchísimas, digamos, no queda clara cuáles son urgentes o cuáles son factibles a corto plazo. Y pues realmente le puedo decir, a nivel general, ningún plan me parecía más marketing, en realidad. Me parecía más algo como para tratar de impresionar, pero creo que se cuenta con, cuando hacen todo esto, independientemente de los profesionales que lo hagan, creo que cuentan mucho con el hecho que en Guatemala no nos gusta leer, nadie lo va a leer, y adicionalmente, si tal vez hacen un plan muy elaborado, pues quizás piensan que nadie lo va a entender. Entonces, eh, creo que al final de esto es ventaja para ellos el hacer algo que se mire bonito, que lo pinten muy bien y todo, pero que no tenga nada claro. Esa es mi opinión. Excelente, excelente opinión. Me gustó muchísimo su intervención. Maestranda Indira. Gracias, doctor. Bueno, yo también casi voy en la misma línea del compañero Edwin, porque yo, pues, de hace 2 gobiernos dejé de leer los planes, porque la verdad era para mí, primero que nada, yo soy trabajadora social, o sea, mi matriz es planificar todo lo que realizo y principalmente veo los objetivos, y los objetivos son irreales, inalcanzables, y algunos no se pueden ni medir para su ejecución. Entonces, ¿cómo vamos a tener metas específicas? ¿Cómo vamos a tener indicadores? Y si no tenemos indicadores y metas, ¿cómo vamos a ir midiendo lo que se va trabajando? Y tomando en cuenta de que hay objetivos, por ejemplo, leí uno en un plan que era erradicar. O sea, ¿cuánto tiempo nos lleva a nosotros erradicar algo? Si ni siquiera hemos podido ver que se termine, por ejemplo, el sarampión y la varicela, y me ponen a erradicar sarampión y varicela, y sabemos que todavía hay secuelas de sarampión y varicela en algunos niños en el área rural, y me ponen un verbo tan grande y tan difícil de medir y tan difícil de poder llegar a un objetivo cumplido, ¿verdad? Entonces, ese es otro problema muy grande, de que porque se vea bonito el verbo, lo ponen sin analizar la magnitud y el impacto que este lleva. Y sobre todo, hay que tomar en cuenta de que cuando uno está planificando el cronograma,
como decía el compañero, es vital. Si uno no tiene un cronograma, ¿cómo voy a saber en cuánto tiempo yo voy a cumplir qué cosa? Entonces eso es importante y eso es algo que no solo debilita lo que vaya a plantear el gobierno que esté que vaya a estar electo y todo, sino que también va a ver que lo que decían era mentira, o sea, prácticamente como estamos viendo ahora, o sea, no tenemos un parámetro de medición para poder llegar a conclusiones de ver si es real o no lo que ellos planteaban. Esa es una. Y la otra es de que tiene que ver con que no son realistas, porque no están apegados a la realidad social. Yo lo miro desde este punto de vista, por lo mismo por mi profesión. Por ejemplo, estaba leyendo una convocatoria que sacó el MISIBI, si mal no estoy. Decía, y con respecto a los compañeros administradores y economistas que están presentes, decía que querían un administrador o un auditor que hiciera estudios socioeconómicos para las personas. O sea, vamos que no tienen ni claro quiénes serían las personas idóneas para poder realizar algunas actividades y mezclan perfiles, inclusive hasta de los mismos profesionales, lo que produce también un desorden. Y eso es debido a que no tienen un objetivo bien trazado y bien adecuado a lo que se debe. Y les comento esto de la convocatoria, como les digo, yo soy trabajadora social, se supone que nosotros somos expertos en hacer estudios socioeconómicos, eso es nuestro pan diario de cada día, y me ponen eso, yo así como me quedé como que, entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Eso no sería un estudio socioeconómico, porque tiene varias aristas que se tiene que abordar. Entonces, hasta en eso se ve reflejado la poca planificación y la poca visión que se tiene sobre cómo alcanzar metas y cómo tener indicadores en relación a lo que se quiere trabajar en un país. Y eso no solo es para un estratégico, sino es para todo. O sea, eso es una regla básica en planificación. No se le escucha, doctor. Doctor, tiene apagado su micrófono. Perdón, maravillosa intervención, maestrando. Me gustó muchísimo. Maestrando Edgar Joel. Gracias, doctor. Muchas gracias por el tiempo. Fíjese que yo creo que acá el problema más grande, y creo que no estoy descubriendo el agua azucarada, es que en Guatemala y en muchos países en vías de desarrollo no saben cómo dividir el tema de las políticas de Estado y políticas de gobierno. Y creo que ahí es el tema donde se debería poner atención. Cada 4 años los intereses son diferentes, cuando las políticas de Estado deberían de mantenerse y enfocarse en un mismo rumbo, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es que muchas veces algunos gobiernos se van por gestión de resultados y muchas veces piensan que las cantidades o los números son los que van a mandar, pero lo que realmente tiene que interesar en los gobiernos es el impacto, porque digamos, usted puede ofrecer, por ejemplo, mencionando el ejemplo de la compañera, por ejemplo, el resultado van a ser 1000 vacunas contra algún tipo de enfermedad, pero ¿cuál va a ser el impacto? Poner 1000 vacunas, yo compro las 1000 vacunas, las pongo y ahí acabó. El impacto es si le doy seguimiento, si veo si hay controles, si hay una cuestión así, pero no, lamentablemente en nuestro país no lo hay. En nuestro país no hay meritocracia, entonces cada 4 años borran los cuadros, no importa si son muy técnicos, si son muy profesionales, pero tienen que llenar de acuerdo a las bases de los partidos con los que ellos llegaron, ¿verdad? Entonces creo que hasta que no entendamos esa parte y esa fórmula, no vamos a poder ser un país en vías de desarrollado, ¿verdad? Sino que vamos a seguir siempre luchando en vías de desarrollo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, les soy sincero que estoy altamente complacido por cada una de las intervenciones que tuvimos ahorita. En lo personal, ustedes ya se dieron cuenta, a mí no me gusta venir a leer las diapositivas, porque mejor se las mando y descansamos y nos echamos un buen desayuno con la familia y todo. El objetivo de mi cátedra es pues que conozcan, lógicamente, el derecho constitucional, pero que intervengamos, que expresemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas e incluso la forma de solucionar. Cada uno de ustedes que intervino me dejó de veras mucha retroalimentación. El primero de los maestrandos intervinientes habla, y lo dijo también la maestranda,
¿Hay obra? Sí, hay obra. ¿Hay tiempo para realizarla? No. La fracción del rompimiento de una carretera súper especial, yo no soy ingeniero, ni topógrafo, ni arquitecto, por lo tanto no puedo dar una opinión técnica, pero considero que 10 meses y más de 100 millones de quetzales para reparar un tramo carretero es exageradamente absurdo. Como dijo el maestrando, los proyectos se tiran y no hay forma de controlarlos, no hay forma de decirle al gobierno, usted está mal. Una de esas fórmulas es la famosa elección de medio periodo. El partido ganador, el partido X, presentó, nosotros tenemos 160 diputados. El partido X tuvo 80 diputados, digamos el 50%. A mitad de periodo debería de haber una nueva elección. Y nosotros los ciudadanos le vamos a decir, usted está haciendo bien las cosas y vamos a reelegir a esos diputados. Pero por el contrario, decir, usted no está haciendo nada bien y va para afuera la mitad de diputados. Quiere decir que no hay una aprobación real de la ciudadanía. Eso podría ser una situación. Vamos a hablar más adelante de la teoría de los pesos y los contrapesos, pero eso es eminentemente burocrático también. Entonces, yo considero, no sabía lo de la convocatoria que dijo la maestranda y de verdad suena a chiste. Suena a chiste. Por ejemplo, el hecho, no demerito la profesión, quiero aclarar eso, ¿no? Pero desde que yo era pequeñito, bueno, pequeño sigo siendo, ¿no? Pero desde que era niño, me recuerdo que mi abuelo decía, zapatero, a tus zapatos. ¿Cómo es posible que nombre ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a un odontólogo? Como decían los chistes, sí, bueno, es porque él hace puentes, ¿no? Pero ya en la realidad yo considero que todos aprendemos, pero si a mí ahorita viene un presidente y me dice, mire, doctor, lo nombro ministro de Salud Pública. No acepto. No acepto porque yo no conozco nada de salud pública. O sea, conozco los hospitales, conozco médicos, amigos, pero yo propiamente de salud pública no conozco mayor cosa. Entonces dice que el primer acto de corrupción que se puede cometer es aceptar un cargo para que no se está capacitado. Entonces, por ahí deberíamos de empezar. Es cierto, los gobiernos tienen que pagar favores políticos y eso es en cualquier parte del mundo, ¿ya? Pero si yo tengo una agrupación que me apoyó económicamente o con logística o como sea, y me dice, mire, señor presidente, nosotros quisiéramos apoyarle en el Ministerio de Comunicaciones, y mire, ahí está Juanito, que es una excelente persona, es el presidente de la gremial y todo. Bueno, ¿y Juanito qué es? Pues fíjese que él no tiene ningún cargo, pero fíjese que pues él ha hecho buenos negocios y tiene dinero. Bueno, entonces si él ha hecho buenos negocios, pongámoslo en la Cámara de Comercio, pongámoslo en el Ministerio de Economía, pero él no sabe nada de carretera, no sabe nada de construcción. Pongamos un ingeniero que haya demostrado durante toda su carrera que es eficiente. Pongamos un arquitecto, alguien que conozca de la materia del ministerio. Nosotros, con el perdón también de la respetable maestranda, que es trabajadora social, cuando el Consejo de la Carrera Judicial inició, contrataron profesionales de todas las áreas para ir a supervisarnos a los jueces. Y la gran mayoría eran trabajadores sociales. Perdón. La gran mayoría eran trabajadores sociales, una profesión que yo respeto muchísimo. Pero ¿cómo un trabajador social va a ir a evaluar si una sentencia que yo emití está pegada a derecho?
¿Cómo un trabajador social va a determinar que en un caso de violencia, de secuestro, por ejemplo, yo actué de forma correcta al haber ordenado un allanamiento, o por qué por un delito yo no ordené otro allanamiento? Entonces, tiene que ser alguien que conozca de legislación. Pero un abogado no puede ir a verificar si el trabajo de una trabajadora, la labor de una trabajadora social es correcto. Yo como abogado, yo no puedo ir y decirle a la maestrana, mire maestrana, fíjese que usted está haciendo mal su trabajo, porque mire, el niño, yo miro al niño chuco, mire, está todo sucio. Y me puede decir la maestrana, sí, está sucio, porque está jugando con sus amiguitos afuera, no está con un teléfono pegado. Además, si usted mira la complexión del niño, tiene el peso, la estatura, mire la alegría que hay en sus ojos. El otro que está allá, mire, ese está bien bañadito, pero está pegado al teléfono. Y los niños lo llaman a jugar y la mamá le dice que no. Entonces dice uno, ah. Entonces, zapatero a tus zapatos. Los tiempos para la realización de proyectos de infraestructura o de salud, de economía, de lo que sea, debe de llevar plazos, debe de llevar presupuesto y debe llevar, por supuesto, la forma en que vamos a verificar si verdaderamente se está llevando a cabo como corresponde y se están haciendo los gastos como corresponde, a través de auditorías sociales. Pero con el perdón de las altas autoridades de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, pero una de las bases fundamentales de la Universidad de San Carlos de Guatemala es velar por el bienestar de la población. Pero yo nunca he visto que un gobierno convoque a los decanos, por ejemplo, de ingeniería de todas las facultades para corroborar, para que nos asesoren, para que nos apoyen. ¿Qué voy a hacer con ese tramo que se destruyó? No, no, voy a llamar a mi amigo fulano de tal, tiene una constructora, mira vos, te voy a ir a poner, como sucedió en el hoyo de Villanueva, no sé cómo se llamaba, pero era algo así como premezclado y le fueron a llenar como 20 camionadas de ese producto. Vino un gran aguacero y se borraron unas 20 camionadas de ese producto que costaron como 2 y pico de millones de quetzales. Entonces tiene que haber técnicos. Yo sé que tiene que haber puestos políticos, lo sé, lo comprendo, es necesario, pero tiene que haber técnicos. Los altos funcionarios tienen partidas presupuestarias para asesores. ¿Y a quién nombran de asesor? A mi cuñado, a mi amigo de la infancia, a mi cuate de traguitos. Eso no es. O sea, yo voy a aceptar un cargo y no sé en su totalidad del cargo, me contrato asesores técnicos, tecnócratas que sepan hacerlo, ¿ya? Eso es parte, porque nadie sabe de todo. Entonces, pero hay personas que sí saben de lo que se trata el ministerio, la secretaría, la presidencia. Entonces, tiene que tener buenos asesores, pero de preferencia si no es mi amigo, porque un mi amigo yo le voy a preguntar cómo amaneció el día, cómo querés que amanezca. Eso no es un asesor. ¿Cómo está mi popularidad? Subiendo, señor presidente. Usted tiene el 80% de popularidad. El pueblo lo ama. Qué buena onda. Señor presidente, su popularidad está cayendo. Usted cometió un error con tal cosa. Usted hizo tal cosa. Esos son asesores. Pero en fin. Maestrando Edwin, última intervención porque ya estamos terminando el periodo. Por favor. Sí. Gracias. Respecto a lo que decía de las capacidades, yo tuve una experiencia no muy grata en una institución del Estado que desarrolló, digamos, el software en una institución y en todo el país lo fueron regando, digamos, lo fueron poniendo, cada quien hizo su propia versión. Entonces esta institución, no la voy a mencionar, quiso homologar, digamos, todas sus bases de datos, toda su información para que cumpliera pues todo el mismo estándar. Entonces le hablan a mi amigo que es ingeniero y él nos convoca a 2 personas más para poder hacer este trabajo. Entonces me dice que lo planifique. Le digo, se necesitan 3 personas y en 4 meses se puede hacer. Se hizo eso, nos dieron el presupuesto que iba a tener
Y obviamente será un trabajo como de asesoría. Dijeron que sí, pero le dije, yo no empiezo a hacer nada hasta que no haya firmado nada, no estén aceptadas las condiciones y los alcances de lo que van a tener. Y dicho esto, a la semana nos llama nuevamente la persona encargada, porque ese presupuesto les hacía como que les sobraba y se lo querían gastar. Y dicen que sí, que todo estaba bien, les parecía bien los 4 meses y todo, pero que necesitaban que metiéramos a otra persona. Entonces, bueno, le digo yo, bueno, con otra persona pues podemos bajar el tiempo, entonces con eso pues ya justifica que todos vamos a ganar menos. Entonces, ¿qué es la persona? Es ingeniero, es especialista en base de datos, desarrolla software, es analista, o sea, ¿en qué nos va a apoyar? Y dice, no, es mi sobrino, no sé, está estudiando algo de computación y todo eso, pero no sé, o sea, estudiando bachillerato en computación en un colegio patito. sí, o sea, al final, entonces me dicen los demás qué hacemos. Y bueno, en un proyecto lamentablemente dicho de esta forma, si a usted le quitan los recursos, o sea, un proyecto tiene un triángulo: tiempo, calidad y costo. O sea, si le mueven uno de esos, tiene que sacrificar otra cosa. Entonces, me dice, ¿qué hacemos? Pues solo que le bajemos la calidad. O sea, al final decidimos por tema de ética no tomarlo. No, le dijimos que no, muchas gracias, no lo tomamos. Pero fue una muy mala experiencia, porque en realidad la parte de la evaluación en el tema de sistemas es un poquito complicada a veces cobrarla antes de hacerlo. Un par de días para hacer el análisis, pero normalmente así es como funciona esto. Sí. Es triste realmente, y por eso muchas veces veo uno proyectos malos y pienso que la gente que lo hizo no es que sea mala realmente, sino que al final no le quiso invertir más tiempo del adecuado, ¿verdad? Para no perder más dinero. Gracias. Totalmente de acuerdo. Maestrando Carlos, tenemos 4 minutos, por favor. Gracias, Ali. Dice un comentario con respecto a todo lo que hemos platicado. Yo creo que la política no es mala, los políticos, pienso yo. Y bueno, he tenido un poco de conocimiento en el sector público y de una experiencia veo que el sistema en su mayoría está muy corrupto, en su mayoría. Y así como dice el compañero que acaba de exponer, sí, se presentan muchos casos así y solo están viendo la conveniencia económica de ellos, ¿verdad? He visto casos en que está trabajando la prima, la sobrina en tal entidad, porque se conocen todos. La verdad que sí, yo pienso que el sistema está muy corrupto. Y sí, hay muchas personas buenas que quieren hacer las cosas bien, pero el sistema en general en Guatemala pienso que está muy corrupto. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Pues les agradezco a cada uno de ustedes sus valiosas intervenciones. Perdone que yo a veces me salgo un poquito del tema, varío un poquito el programa del curso, pero yo nunca he sido muy partidario de hablar y ahí que miren que captan. No, a mí me gusta lo que acabamos de hacer. Me gusta la intervención de cada uno de ustedes. Sé que somos aproximadamente 100 estudiantes y pues no todos intervienen, pero todos hoy. Bueno, no todos, algunos solo lo dejan conectado, están durmiendo, están desayunando, pero bueno, cada quien asimila o aprovecha los espacios como mejor le convenga. De verdad me siento muy complacido, muy complacido con ustedes. Vamos a terminar la clase. Voy a ver lo más rapidito posible. Tenemos un par de... Buena disertación, doctor. ¿Perdone? Buena disertación. Muchas gracias, maestrando, muchas gracias, muy amable, gracias. Bueno, vamos a terminar la clase así rapidito, porque si no, me van a jalar las orejas. Bueno, entonces el gobierno representativo es aquel en el que todas las funciones políticas y decisiones administrativas concernientes al Estado las ejercen representantes y líderes que han sido previamente electos por los ciudadanos. Estos eligen a aquellos que consideren más
aptos para representarlos y dirigirlos por medio de una votación democrática. Lamentablemente aquí votamos por agrupaciones políticas, no por nombres. Creo que lo voy a dejar aquí porque la teoría de los pesos y contrapesos es una teoría que tenemos que analizar ampliamente. Vamos a conocer la parte académica, pero también voy a solicitar la intervención de cada uno de ustedes para que verifiquemos realmente si existe o no existe la teoría de los pesos y los contrapesos aquí en Guatemala. ¿Se da o no se da? ¿Cumple sus funciones cada una de las instituciones que debe de velar porque el otro cumpla? ¿Está la entidad responsable del análisis del cumplimiento de las políticas verdaderamente haciéndolo? ¿O solo lo está haciendo, o lo hace parcialmente solo en contra de mi oponente político? O sea, a Juanito no porque él es del partido, pero a Mario sí porque ese es del otro partido. ¿Hay de verdad en Guatemala una teoría de pesos y contrapesos que funcione? Ese es el tema para dentro de 8 días, que si Dios nos permite y si Dios nos concede la vida, vamos a tener la oportunidad de platicar con ellos. Para los que no hemos desayunado, buen provecho, que Dios les bendiga, les dejo un abrazo fuerte, sincero, y espero que hayan sacado una buena nota en Derecho Constitucional. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.